Bien, buenos días, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Este tema ya pertenece a una nueva unidad, que es la unidad de morfología o observación de estructuras externas del vegetal, ¿sí? Anteriormente estábamos viendo los temas de lo que son tejidos internos del vegetal, como eran los sistemas que presenta el vegetal y los diferentes tejidos y células que los conformamos, ¿sí? Hoy vamos a entrar ya a la parte de lo que es la morfología, que es la descripción externa del vegetal, tal y cual yo lo observo a simple vista, ¿sí? Bien, entonces, el tema de hoy día, vamos a empezar con lo que es la morfología de raíz y tallo, y las próximas clases vamos a ver morfología de la hoja, morfología del fruto, de la semilla, hasta describir todos los órganos que presenta el vegetal, ¿sí? Bien, entonces, la clase de hoy día vamos a describir qué es un tallo en sí, qué es una raíz, cómo se clasifican los tipos de tallo y mencionando siempre ejemplos de especies que se encuentran en los principales grupos o en el grupo más evolucionado dentro del reino vegetal, que viene a ser todas las plantas que podemos observar a simple vista, ¿sí? Bien, entonces primero vamos a empezar con lo que es la descripción completa de la raíz y después vamos a entrar a lo que es con el tallo. Bien, entonces, la morfología, lo que les mencionaba, es la descripción externa de cualquier órgano vegetal que presente cualquier planta. Entonces, ¿qué viene a ser la raíz? Si bien sabemos que la raíz cumple una función importante, vamos a ver características que cumplen en la planta y cuál es la utilidad que le da a la planta cada uno de estas estructuras, estos órganos vegetales, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la raíz, primeramente, es un órgano generalmente cilíndrico porque tiene esa forma. Su cuerpo no está dividido en nudos y entrenudos, no tiene ramas, como es el caso del tallo, por ejemplo. No presenta hojas, no presenta yemas axilares. Las yemas axilares vienen a ser de donde puede dar origen una flor, un fruto, un nuevo tallo, ¿no? Entonces, prácticamente esta es una zona lisa, la raíz, ¿no? Generalmente subterránea, porque se encuentra bajo el suelo, bajo la tierra, ¿no? Pero hay excepciones de las plantas que presentan raíces aéreas y las raíces de las plantas acuáticas, ¿no? Entonces, esas vienen a ser las excepciones. La raíz presenta un geotropismo positivo. ¿Por qué? Porque siempre va a tender a crecer en dirección del suelo, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, geo significa tierra y geotropismo es crecimiento. Entonces, por eso se dice que tiene un geotropismo positivo, ¿sí? Y el crecimiento es subterminal porque no tiene una longitud de crecimiento exacto, porque a medida que va creciendo el vegetal de tamaño, va aumentando de tamaño el tallo, también va aumentando la raíz y anclándose cada vez más hacia el suelo. Entonces, todas estas características presentan la raíz, ¿sí? ¿De dónde se origina la raíz en la planta? La raíz se puede originar de dos tipos, o de dos maneras, o de dos formas. Como es el caso de la raíz principal, por ejemplo. La raíz principal se denomina a la raíz que se origina de una semilla, ¿sí? Entonces, cuando nosotros colocamos una semilla en el suelo, se va a originar la raíz principal de la radícula del embrión de la semilla, ¿sí? Que es una parte que va a dar origen a lo que es la raíz, ¿sí? Y el otro tipo de raíz que también se puede originar viene a ser de un esqueje o de un pequeño tallo de la planta, ¿sí? O de hojas también, ¿sí? Entonces, ustedes habrán visto que muchas veces en casa, su mamá, por ejemplo, puede hacer una planta de un tallo, ¿no? Colocando un tallo en el suelo o en una maceta
y se va a originar una planta, ¿sí? Eso se da también en muchas plantas, en algunas especies de plantas, no en todas, ¿sí? Hay algunas plantas que germinan desde la semilla, pero hay otras que pueden germinar desde el tallo porque tienen yemas axilares, ¿sí? O también hay plantas que a partir de una hoja se puede hacer una nueva planta, como es el caso de las suculentas, por ejemplo, o estas plantitas que son coleccionables en macetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas se pueden originar a través de una hoja, ¿sí? Entonces, esos son los dos orígenes de donde procede o de donde proviene la raíz. La raíz principal de la semilla y las raíces adventicias de un tallo o de una hoja. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones específicas de la raíz en la planta? ¿Para qué le sirve la planta? ¿Por qué será que está ahí o qué función principal juega en el vegetal? Primero, ayuda a la fijación de la planta al suelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si las plantas no tuvieran raíz, prácticamente estuvieran en el suelo, ¿verdad? Entonces, la raíz es como un ancla que sirve para sustentar a la planta y no permitir que ésta se vuelque por más grande que sea el tallo, ¿sí? Otra función muy importante de la raíz viene a ser la absorción de aguas y sales minerales del suelo, ¿sí? Entonces, a través de este órgano de la raíz, la planta captura todos los nutrientes esenciales que va a necesitar la planta del suelo, de las propiedades del suelo, y va a ser transportada a toda la planta, ¿sí? Otra función viene a ser la conducción de sustancias alimenticias, ¿no? Tal como es el caso del agua o de la savia, que vimos que desempeña el sistema conductor, ¿no? Como es el caso del xilema y el floema, que también los realizan o realizan el transporte de sustancias líquidas en la raíz, ¿sí? Otra función, las raíces, algunos tipos de raíces son almacenadoras de sustancias de reserva, ¿sí? ¿Qué sustancias de reserva, por ejemplo, puede almacenar una raíz? Puede almacenar sustancias de reserva como almidones, por ejemplo, como es el caso de la yuca. La yuca es una raíz almacenadora de sustancias de reserva, ¿no? Y almacena bastante almidón, ¿sí? Otra raíz almacenadora de sustancias también es la zanahoria, la remolacha, por ejemplo. Son raíces que tienen bastantes sustancias de reserva y que por lo tanto las utilizamos como raíces alimenticias, ¿verdad? Y otra función es que la raíz presenta propiedades medicinales, ¿sí? Hay algunos tipos de raíces o de plantas medicinales que el principio activo lo tienen en las raíces, ¿sí? Entonces, también es una función que cumple la raíz o que nos brinda, ¿no? Para aliviar diferentes tipos de patologías, ¿no? Entonces, todas esas son las funciones que cumple la raíz en la planta, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de una raíz que tiene la planta? Se diferencian varias zonas, ¿no? Que tienen funciones o que cumplen funciones específicas en la raíz. La zona de transición, por ejemplo, es la zona media o divisoria entre la raíz y el tallo, ¿sí? Entonces, esta zona es la que divide que hacia abajo va a ser la raíz y hacia arriba va a ser el tallo, ¿sí? Luego está la zona de ramificación que se denomina, que es la zona donde van a salir las raíces secundarias que se llaman. Esta de mayor grosor se denomina raíz principal y las raíces secundarias son las raíces muchas veces más delgadas que le aparecen a la raíz, ¿sí? Y que le ayudan al anclaje de la planta. Luego está la zona polífera que se llama de absorción, que es donde la raíz tiene gran cantidad de pelos absorbentes, ¿sí? Es la zona donde la raíz absorbe mayor cantidad de sustancias líquidas, como es el caso del agua, por ejemplo, en esta zona acá, ¿sí? Luego está la zona de crecimiento, que es la raíz que es la parte de la raíz donde se va a elongar más o va a crecer más hacia las profundidades del suelo. Y la zona meristemática, que es la zona donde la raíz va aumentando de tamaño, porque ahí hay constante división celular, ya que ahí encontramos el meristema apical de la planta, que es
donde hace crecer a las raíces, ¿sí? Entonces, esa zona meristemática está cubierta por una cofia o calicta que se llama, que viene a ser como un casco protector. Entonces, ese casco protector tiene la consistencia de ser como una sustancia mucilaginosa o gelatinosa que le va a permitir que la planta cada vez crezca hacia el fondo. Como esa es una zona bastante tierna o bastante delgadita, porque está en constante división celular, porque las células se están dividiendo constantemente, entonces tiene esa capa protectora que le ayuda a anclarse más cada vez, ¿sí? Y es una zona tan tierna que muchas veces que cuando arrancamos una planta, por ejemplo, ¿no? Utilizando la fuerza, ¿no? Muchas veces esta parte se queda en el suelo y sale todo lo demás de la raíz, pero esta parte se queda en el suelo, ¿no? Porque es bastante tierna, entonces tiende a romperse fácilmente, ¿sí? Entonces, esas vienen a ser las zonas principales que presenta la raíz en el vegetal. Bien, ¿cómo se clasifican las raíces? No todas las raíces tienen la misma forma ni cumplen la misma función, como es el caso que les mencionaba, que hay raíces que tienen funciones de contener sustancias de reserva, pero hay otras que no tienen, ¿sí? Entonces, para eso, para su mejor estudio, se han llegado a clasificar las raíces de las plantas, ¿sí? Y muchas veces estas raíces se han llegado a clasificar porque se pueden identificar las plantas a diferentes grupos vegetales, como es el caso de las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿sí? Por darle un ejemplo, se dice que las raíces de las monocotiledóneas son más ramificadas o más fibrosas o tienen mayor cantidad de raíces bastante delgaditas, mientras que las raíces de las dicotiledóneas, por ejemplo, tienen una raíz principal más gruesa y las otras son más delgadas, ¿sí? Entonces, esas son características que me ayudan a identificar a las especies para poder saber a qué grupo vegetal pertenece, ¿sí? Bien, entonces empezamos con la clasificación de las raíces. Las raíces se pueden originar de varias formas, como les mencionaba, ¿no? Según su origen, se clasifican en normales y adventicias, ¿sí? ¿Cuáles son las normales? Las que les mencionaba que se pueden originar de una semilla, ¿sí? Tal es el caso de la mayoría de las gimnospermas, por ejemplo, y de las angiospermas, ¿no? Porque estos dos grupos son los que presentan frutos, ¿no? Y por lo tanto tienen semillas para su reproducción, ¿sí? ¿Cuáles eran las gimnospermas? Un ejemplo claro son los pinos, ¿verdad? Y las angiospermas vienen a ser las mono y las dicotiledóneas, ¿sí? Tal como un pasto, un tajibo, una manga, una palta, que son plantas que conocemos y que son bastante comunes, ¿verdad? Bien, entonces ese viene a ser el origen normal de la raíz a través de un embrión de la semilla, ¿sí? Y el otro origen vienen a ser a las adventicias que les mencionaba, que son raíces que se pueden originar de un esqueje o de una porción de tallo, ¿no? Entonces, muchas veces se hacen plantas de un pedazo de tallo o también se pueden originar plantas a través de una hoja, ¿no? Dependiendo de la especie vegetal que yo la quiera hacer reproducir, ¿no? Porque no todas las puedo hacer reproducir de un tallo, ¿sí? Entonces, también hay características que deben presentar esos tallos que me van a originar una nueva planta. Bien. De otra manera, se pueden clasificar las raíces también por su hábitat. ¿Cuál es su hábitat? El lugar donde viven, ¿verdad? Entonces, según su hábitat, las raíces se pueden clasificar en acuáticas, subterráneas y aéreas. ¿Cuáles son las plantas acuáticas? Las que viven en un medio acuático y las raíces están totalmente sumergidas en un cuerpo de agua, ¿verdad? Todas las épocas del año, ¿no? Entonces esas son denominadas las plantas acuáticas. Luego están las raíces subterráneas, que vienen a ser la gran mayoría de
de plantas que presentan raíces subterráneas y estas se clasifican en varios tipos. Está la axialopivotante, está la ramificada, la fibrosa y la tuberosa, que a continuación se las voy a mostrar y les voy a describir las características que presentan estos tipos de raíces. Y luego están las raíces aéreas, que son raíces que no son raíces voladoras por si acaso, o no son plantas voladoras, sino que son plantas que están adheridas a algún otro sustrato y que por lo tanto dejan desnudas las raíces, ¿no? Y esto se da o se pueden clasificar en varios tipos de raíces, como son las epífitas adherentes grapiformes, son unas que tienen una forma de grampitas, las endófitas auctorios, las estranguladoras, las neumatóforas, las fulcrias y las tabulares, ¿no? Entonces, todas esas raíces las vamos a describir bastante rápido para que ustedes tengan conocimiento de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, si les preguntan en el examen, según su hábitat, ¿cuál es la clasificación de las raíces subterráneas? Pues entonces ustedes me tienen que nombrar toda esta clasificación, ¿sí? Entonces, de esa forma se clasifican las raíces por su hábitat, ¿sí? Entonces, decíamos que según su hábitat están las raíces acuáticas, que son las que están sumergidas todo el tiempo en agua, ¿sí? O en un cuerpo de agua, como es el caso de los taropes, por ejemplo, que son estas plantas que conocemos, ¿no? O los jacintos también le dicen porque tiene una flor bastante llamativa, ¿no? Hay en moradas y hay en blancas, ¿no? Y viven en las orillas de los cuerpos de agua, ¿no? O esta de acá, que le llaman la lechuguita de agua, el repollito de agua, son raíces acuáticas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles eran las raíces subterráneas? Habían de 4 tipos, ¿verdad? Una de ellas venía a ser la axialopivotante. ¿Cuál es la característica de esta raíz? Fíjense, la característica de esta raíz viene a ser una raíz que predomina una raíz principal. Entonces, yo voy a ver una raíz más engrosada a diferencia de las otras raíces secundarias, ¿sí? Entonces, la axialopivotante tiene esa característica. Presenta una raíz principal, dominante o más engrosada, y las raíces secundarias vienen a ser más delgadas. ¿Qué tipo de plantas las presentan estas raíces? Generalmente, la mayoría del grupo de las plantas dicotiledóneas, ¿sí? Como la manga, por ejemplo, el mango que le llamamos, la raíz del perejil, también es así, el chiori, que es una herbácea, ¿no? O el paico también, que son plantas pequeñas, pero tienen esta forma de las raíces, ¿sí? Pero generalmente se dice que los árboles que tienen mayor altura, por ejemplo, presentan este tipo de raíz porque es una raíz que se ancla mejor en la tierra, ¿no? Soportando fuertes vientos, por ejemplo. Entonces, al ser más profunda la raíz, va a hacer que mi vegetal no se llegue a caer cuando hay bastantes vientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una raíz bastante fuerte que tiene el vegetal, ¿no? Que tiene la planta. Bien, el otro tipo de raíz subterránea viene a ser la raíz ramificada, ¿sí? Como su nombre lo dice, es una raíz que presenta como unas ramas, fíjense, ¿sí? Pero a diferencia de la anterior raíz, esta se dice que todas las raíces tienen un similar grosor, ¿sí? Aquí no se puede diferenciar una raíz principal más engrosada, fíjense, ¿no? Entonces, esta de acá tiene casi el mismo grosor de acá, de esta de acá y de esta de acá, ¿sí? Entonces, por eso se denomina ramificada, ¿sí? Entonces, se dice, por ejemplo, que la mayoría de las plantas del grupo de las monocotiledóneas presenta este tipo de raíz, ¿sí? Tal es el caso de los cítricos, por ejemplo. ¿Cuáles son los cítricos? La naranja, la mandarina, el limón, ¿no? La grey. Todos ellos presentan este tipo de raíz. Además del algarrobo, el algarrobo viene a ser el cupecí, ¿sí? Entonces, esas plantas pueden presentar este tipo de raíces y se denominan ramificadas, ¿sí?
Otro tipo de raíz subterránea vienen a ser las raíces fibrosas. Las raíces fibrosas vienen a ser raíces, ¿no? Bastante delgadas, fíjense, de ahí viene su nombre, de fibra, ¿no? Entonces, son raíces delgaditas, ¿no? Tal cual como la cebolla con hojas o con cola, que le llamamos y que ocupamos en casa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de raíz se denomina fibrosa. ¿Quiénes las presentan? La gran mayoría de las monocotiledones también, como es el caso de la cebolla, de los pastos, de la grama, por ejemplo, tiene este tipo de raíz, ¿no? La paja de cedrón también tiene este tipo de raíz, ¿no? Entonces, también es una raíz de tipo subterránea. Y por último, de las raíces subterráneas tenemos las raíces tuberosas. ¿Cuáles son las características de estos tipos de raíces tuberosas? Son raíces que tienen sustancias de reserva, ¿sí? Entonces, estas raíces que tienen sustancias o que presentan sustancias de reserva vienen a ser raíces que tienen o son utilizadas como alimenticias, por ejemplo, ¿sí? Tal es el caso de la yuca, que viene a ser una raíz, de la zanahoria, del rábano, de la remolacha, ¿no? O todos los que conocemos como tubérculos, por ejemplo, ¿sí? Ojo que menos la papa, ¿sí? La papa no viene a ser una raíz, sino que viene a ser un tallo. Ya les voy a explicar después por qué, ¿sí? Entonces, todas esas raíces que generalmente tienen sustancias de reserva y son utilizadas o las utilizamos como alimenticias, por ejemplo, son raíces tuberosas, ¿sí? Bien, vamos con el otro grupo de raíces que vienen a ser las raíces aéreas, ¿sí? En este caso le decía que son raíces que se encuentran adheridas a otro sustrato, ¿no? Puede ser a un sustrato de otra corteza del árbol, o puede ser en un muro, por ejemplo, como es el caso de las plantas que se trepan en las bardas o en los muros, ¿no? O esas plantitas que muchas veces vemos, ¿no? Adheridas a el tendido eléctrico, ¿sí? Han visto esas plantitas, ¿verdad? Que se encuentran allá en los cables de la electricidad o de la luz, ¿no? Entonces esas plantitas también tienen raíces aéreas, ¿no? Porque están en contacto con el aire, ¿sí? Bien, entonces, las raíces aéreas se clasificaban en varios tipos, ¿no? Vemos la primera, que vienen a ser las epífitas adherentes. ¿Cuáles son estas raíces? Son raíces que se fijan a la corteza de algunos árboles, pero se caracterizan por no ser consideradas plantas parásitas, ¿sí? Porque las plantas parásitas vienen a ser las que van matando al otro vegetal donde se encuentran adheridas. Estas no, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas tienen sustancias de reserva. ¿De qué manera? Sustancias de reserva, por ejemplo, como es el agua, por ejemplo. Tal es el caso de la gran mayoría de las orquídeas, ¿sí? Las orquídeas no vienen a ser unas plantas parásitas porque tienen bastantes, sus tallos son bastante gruesitos, las hojas también, entonces ahí ellas tienen bastante reserva de agua, ¿sí? Y no van a tener la necesidad de alimentarse de la savia que presenta el otro árbol que la está hospedando, ¿no? Entonces, tal es el caso de las orquídeas, de algunos cactus también que viven adheridos a la superficie de otros árboles, las bromelias, que son estas de acá, las bromelias vienen a ser esas que tienen una forma como de las plantas de la piña y viven sobre los cables de tendido eléctrico que les mencionaba, ¿no? Entonces esas plantas, ¿cómo llegan allá? Si nadie las puso, ¿no ve? Nadie las sembró, ¿no? Entonces estas plantas son estas de acá, que muchas veces están adheridas al sustrato de muchos árboles, ¿no? Entonces, estas tienen un frutito, ¿no? Que son bastante apetecidos o buscados por las aves, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene una ave aquí, come ese frutito, va y se posa sobre el cable o el tendido eléctrico, ¿no? Ahí defeca o deja sus heces fecales y en sus heces fecales, pues deja una semillita de estas bromelias,
¿sí? Entonces, ahí es cuando nace, o de donde nace esa plantita, que muchas veces la vemos allá bastante alto, ¿no? Pero es una planta bastante con vigorosidad o bastante viva, ¿no? Porque presenta sustancias de reserva, ¿no? Basta que llueva para que ella almacene gran cantidad de agua, ¿no? Y eso es suficiente para que pueda sobrevivir, ¿sí? Entonces, esas plantas se denominan, o esas raíces de esas plantas se denominan epífitas adherentes, ¿no? Porque son plantas que se adhieren a otros sustratos. Los otros tipos de raíces aéreas vienen a ser las epífitas adherentes grapiformes. ¿Qué características tienen estas plantas? También son raíces de plantas que se adhieren a diferentes estructuras, como es el caso de los muros, por ejemplo, ¿no? Han visto esas plantas que completamente cubren los muros o las paredes o las bardas de las casas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de raíces se denominan epífitas adherentes grapiformes. Grapiforme porque esas raíces tienen forma de grampita, como las grampitas que ponemos a las hojas cuando queremos agarrar varias hojas, ¿no? O cuando presentamos nuestra tarea o nuestro informe. Esas grampitas que utilizamos, esa formita, presentan estas raíces, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, ¿quiénes la presentan? Estas plantas que tienen nombres comunes como la trepamuro, amiga del muro, amante del muro, le llaman, ¿no? La hiedra, la cola de mono, por ejemplo, se caracterizan por tener esa forma de las raíces, ¿no? Y se adhieren bastante bien a ese tipo de sustrato. Bien, otro tipo de raíces aéreas vienen a ser las endófitas o autorios que se llaman. Estas raíces de estas plantas sí son raíces parásitas. ¿Por qué? Porque al final esta planta que se adhiere o estas raíces que se adhiere a esta planta o este hospedero, las llega a matar, ¿sí? Tal es el caso que la llega a secar a la planta donde se adhiere. ¿Por qué la seca? Porque estas raíces penetran en la corteza del árbol hasta alcanzar el tejido conductor, ¿sí? Ese que vimos la otra clase que es el tejido del xilema y el floema, que es el que realiza el transporte interno en la planta. Entonces, esas raíces penetran tan profundo en la planta que se alimentan de la savia de la planta, ¿no? Entonces, no dejan que ese nutriente, la savia, transite por toda la planta y ella prácticamente se roba su alimento, ¿sí? Entonces, no deja transitar la savia, entonces la llega a matar a la planta, ¿sí? Poco a poco, la planta de donde se hospeda se va a llegar a secar prácticamente, ¿sí? Entonces, esa característica vienen a ser estas raíces endófitas o autorios que se denominan, ¿sí? Son plantas parásitas. Hay otro tipo de raíces que se denominan estranguladoras. ¿Cuáles son estas raíces? Son las raíces que se posan o que se adhieren a otro vegetal, pero estas, a diferencia, llegan a matar al vegetal porque la asfixian prácticamente. ¿De qué manera la asfixian? La abrazan con tanta fuerza que la llegan a matar, ¿sí? Entonces, no dejando que la planta realice la transpiración, por ejemplo. Y tal es el caso del Vibosi motacú, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este Vibosi, que es una planta que se adhiere a lo que es el motacú o a los totaíces muchas veces, ¿no? De las palmeras, va a llegar a matar a lo que es esta planta a donde se adhiere, ¿no? Entonces, cuando la tiene ya totalmente abrazada, vamos a decirlo así, la va apretando, ¿no? Hasta que lo va a llegar a matar prácticamente a esta palmera donde está adherida, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de raíz aérea que se denomina estranguladora, ¿sí? Y luego tenemos el tipo de raíces neumatóforas.
Estas raíces se consideran aéreas porque son raíces que prácticamente van a salir a la superficie o fuera de la superficie de la tierra. ¿Por qué o a qué se debe esto? Esto se debe a que las plantas cuando se encuentran en lugares bastante encharcados, por ejemplo, cuando llueve mucho en lugares donde se inunda o hay bastante inundación por algunos cuerpos de agua, como es el caso cuando se sale de su cauce algunos ríos, por ejemplo, entonces esa es una zona inundadiza, ¿verdad? Entonces, estas plantas, para evitar la muerte, las raíces adoptan esta forma, se salen hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de salirse hacia afuera? Aquí en estas raíces presentan unas estructuras o unas células que se llaman neumatodios. Esos neumatodios vienen a ser como unas células que van a dejar que a través de esos orificios, que son llamados neumatodios, la planta pierda agua, ¿sí? Entonces, al encontrarse una planta en un lugar encharcado, entonces va a necesitar perder o sacar el exceso de agua porque todo el tiempo está en esa zona encharcada y la planta puede llegar a morir por la gran acumulación de agua en sus raíces, ¿sí? Entonces, esa es una adaptación que presentan las plantas que viven en lugares bajos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando no es tiempo de inundación, ¿no? Y no sé si alguna vez han ido, por ejemplo, a los bosques o a las orillas, a las riberas de los ríos, ¿no? Están esas plantas que tienen una raíz hacia afuera, ¿sí? Entonces, eso me indica que esa es una zona que se inunda en tiempos de lluvia o es una zona baja, ¿sí? Entonces, esa es la característica de estas raíces neumatóforas, ¿no? Y son consideradas también raíces aéreas. Bien, otro tipo de raíces vienen a ser las raíces fúlcreas. Este tipo de raíces son como unas raíces secundarias que ayudan al anclaje de la planta, ¿sí? Entonces, estas plantas, como es el caso de las palmeras, por ejemplo, tienen dos tipos de raíces. Una aérea, que es la que se puede ver a simple vista o fuera de la tierra, y otra profunda, que viene a ser una raíz ramificada, ¿no? Que le ayuda al anclaje de la planta, ¿sí? Y las presentan la mayoría de las palmeras, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso también que las palmeras, ¿no? Cuando hay fuertes vientos, por ejemplo, ¿no? Nunca van a ver una palmera, un totaí, un motacún, que se caiga, ¿verdad? Cuando vienen fuertes ráfagas de viento. Entonces, ese es uno de los motivos, ¿no? Que tienen o que presentan dos tipos de raíces. Una aérea, que se denomina fúlcrea, y otra subterránea, ¿no? Entonces, esa es la característica de estas raíces fúlcreas. Y también tenemos las raíces tabulares, ¿sí? Muchas veces vemos estas raíces en la ciudad porque prácticamente la colocan en lo que es la ornamentación, por ejemplo, ¿no? Esos árboles que son bastante altos y que no son aptos, por ejemplo, para colocarlos sobre las avenidas o en las jardineras, ¿no? De algunas veredas, por ejemplo, ¿no? En la ciudad. ¿Por qué? Porque son raíces que necesitan bastante espacio para crecer libremente, ¿sí? Entonces, muchas veces que cuando tenemos estos árboles, por ejemplo, en nuestras veredas o entre las avenidas, muchas veces las coloca lo que son el municipio. Estas raíces de estos árboles tienden a levantar lo que es el pavimento o, eh, o lo que es lo que se llaman los pisos, ¿no? De las jardineras, ¿no? O de las veredas, ¿no? Entonces, estas raíces tienen características, ¿no? De ser denominadas contrafuertes porque las presentan árboles de mayor tamaño, ¿sí? Más de 10, 20 metros de altura, por ejemplo. Entonces, esos árboles necesitan estas raíces o tener estas raíces para el anclaje de la planta y que las plantas se adhieran con mayor fuerza al suelo, ¿no? Entonces, es el caso de la mayoría de los vivosis, por ejemplo, ¿no? Que son árboles de gran porte o de gran tamaño, ¿no? Y ejemplos claros los vemos en la ciudad, ¿no? Pero también los encontramos
en los bosques amazónicos, que fácilmente esos árboles de los bosques amazónicos llegan a medir altas longitudes, 20, 30, 50 metros, ¿no? Y generalmente son los árboles maderables, por ejemplo, ¿sí? Bien, luego está la morfología del tallo, ¿sí? Este tema lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿sí? Porque ya nos quedan 4 minutos del tiempo. Y vamos a ver lo que es morfología del tallo, ¿sí? Si tuvieran preguntas sobre lo que es la raíz, las características de la raíz, algo que no hayan entendido. Hola. No, Liz, está todo claro. Bien, entonces les paso la presentación y el video grabado por si tienen alguna duda, ¿no? Para que lo tengan, se los paso a su grupo, por si es que tuvieran algún tipo de duda, ¿ya? Bien, nos queda un poquito de tiempo, vamos a tomar la lista, ¿ya? Para ver los que están presentes. Bien, atiendan a la lista, por favor. Aguilera, Araúz. Presente. Vanegas, Bonifacio, Candia, Gutiérrez, Presente. Huarachi, Mamani Erika, Molles, Paco. Presente. Sara, Molles. ¿Quién dijo presente? Fue Miriam. Huarachi, ¿ya? Paco, David, Quiroz, Gabriela, Quispe, Chino. Presente, Alison, presente. Tanto tiempo, Chino. Sí, Rojas, me Abril. perdí. Rojas, Breiner. Salinas. Estaba, creo, Salinas por ahí. Torres, Nayeli. Y Chuninoca. Presente. Ya. Bien. A todos los que están en sala los nombré. Sí. Ya. Sí. Bien, chicos. Entonces nos vemos la próxima clase, que es el día de mañana, ¿no? Con un nuevo tema de lo que es la inducción de la práctica. Mañana a las 2 de la tarde me parece que tenemos clase, ¿no?